Dios les bendiga, hermanos. Cuando yo conocí a Jesucristo en mi vida, realmente mi vida era completamente diferente. Yo veía y hacía cosas que para el mundo eran cosas normales, sin detenerme a pensar realmente si lo que yo hacía realmente era agradable a Dios, porque no hubo alguien o nadie me había dicho qué era lo bueno y qué era lo malo, hasta que apareció ese alguien y me habló de la palabra de Dios. Entonces me di cuenta de que realmente yo hacía cosas que para el mundo eran normales, pero que para Dios no son agradables. Desde ese momento mi vida fue cambiando de una forma muy rotunda y hoy puedo decir que veo el mundo diferente, porque he mejorado mis relaciones con mi familia, he mejorado mis relaciones con mi esposa, en mi trabajo, y mi enfoque hacia la vida ha sido completamente diferente. Mi enfoque ya no es en las cosas materiales, sino que es más en las cosas espirituales. Siento mucho amor y respeto hacia los demás y tengo un corazón muy noble y me gusta mucho el servir a los demás, sabiendo que es lo que agrada a Dios. Amén. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes acá, abriendo la palabra del Señor, trayendo el consejo de nuestro Señor y pudiendo ya en esta fecha concluir con el libro de Abdías, que nos ha estado enseñando con respecto al pacto de hermanos. Es muy importante recordar que el pacto de hermanos no es un pacto que se haya firmado, que cada hermano debe firmar con su hermano, sino el simple hecho de haber habitado la bóveda maternal debería de llevarnos a tener un pacto de sangre de hermanos verdaderamente. Y a nosotros como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, debo recordarles que somos hermanos por ese vínculo espiritual, el Espíritu Santo, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que fue vertida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero también en alguna oportunidad debo haber señalado que el término que ha sido traducido como hermanos en el Nuevo Testamento, adelphos, implica o significa hecho de la misma substancia. Eso es lo que somos, hermanos verdaderamente en la fe. La fe, que es la que practicamos, confesamos en el Señor Jesucristo, es ese pacto de hermanos que nosotros debemos hacer, cuidar, velar, y ya señalamos a lo largo del libro de Abdías cómo Edom no guardó, la descendencia de Edom no guarda el pacto de hermanos. Y por no guardarlo, entonces se ve sentenciado a ser destruido, minimizado, erradicado, mueren sus propiedades, sus riquezas son escarbadas, son realmente erradicadas, quitadas todas. Sus hombres inteligentes, sus hombres de fuerza también son erradicados. En fin, sufren un deterioro tremendo, terrible, porque lastimosamente rompieron el pacto de hermanos. Y en tanto ellos han roto el pacto de hermanos, señalamos que tristemente en la iglesia del Señor Jesucristo observamos a muchas personas, muchas de aquellos que asisten a las congregaciones a ser como los de Edom, que lastiman, que hieren, que a veces expulsan. Hermanos de la iglesia con malas actitudes, con malas pretensiones, con arrogancia, y no les permiten permanecer en la obra de Dios porque ellos se sienten importantísimos y se olvidan que son hermanos y que vale la pena. Pero antes de seguir avanzando, hubo un tópico que yo no toqué que quiero tocar. El tópico tiene que ver con las relaciones maritales, con el cónyuge, porque a veces nosotros hemos mal comprendido. Sí, se dan seminarios de matrimonios, de relaciones entre matrimonios, que la mujer debe estar sujeta por la palabra de Dios al marido, que el marido debe tratar a la mujer por ser coheredera del reino, de la gracia de esta vida, pero como a un vaso más frágil debe tratarla.
Y a veces dejamos las relaciones maritales como puramente esa relación marido y mujer. Pero más que eso, cada hombre, cada mujer que ha tenido ya en su corazón como a Jesús como Salvador, ellos son hermanos en la fe y deberían también guardar el pacto de hermanos. Así que cuando no pueden resolver las situaciones como marido y mujer, como cónyuges, deberían realmente hacerlo como hermanos en la fe. Y esto es algo muy importante que yo debo dejar en su corazón antes de concluir el libro, porque queridos hermanos, la iglesia del Señor Jesús podría vivir más en paz, con más armonía, los matrimonios podrían ser más estables si comprendemos que la relación entre esposo y esposa no se basa simplemente a ese erotismo que los llevó, a ese amor que los llevó a sentir la necesidad de unirse, sino que hay en nosotros un vínculo perfecto que se basa en el Espíritu Santo. Y que debemos de seguir, debemos de guardarlo, debemos de cuidarlo, porque todos nosotros fuimos llamados a tener esa unidad en el vínculo perfecto del Espíritu Santo, el vínculo de la paz. Entonces, si hemos observado esto, debemos de señalar que ya hemos visto muchas cosas en este libro de Abdías y nos quedamos la vez pasada en el verso 19. Pero yo deseo retomar del verso 18 en adelante para darle conclusión a este libro. Diremos pues que en el verso 18 ya la sentencia de Edom es totalmente otorgada. Veamos el verso 18, dice: la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Es tan duro el castigo que Dios da al que rompe el pacto de hermanos, que es totalmente erradicado, eliminado, sacado, execrado del lugar de donde estaba, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Ahora déjeme decirle esto. El asunto es que Esaú es erradicado, desechado, pero Jacob, la casa de Jacob, la casa de José serán restauradas. Entonces debemos de tener cuidado, porque en lo que aquellas personas que rompen el pacto de hermanos tratan mal, humillan, vejan a las personas, Dios las castiga. Aquel que ha sido vejado, humillado, va a ser restaurado. Y debería de existir en nuestro corazón esa visión real. No queda impune aquel que rompe el pacto de hermanos. Esaú será desechado, será destruido. Y nosotros como iglesia debemos de velar siempre por cuidar el pacto de hermanos, porque la misma palabra del Señor nos demanda que velemos y más por los hermanos de la fe. Entonces, en tanto uno será castigado, el otro será restaurado, y ese castigo es eliminarlo totalmente, será quitado. Aquellos lugares donde vivía inexpugnables, donde nadie podía hacerle frente, aquellos lugares escondidos donde guardaba su riqueza, dejarán de ser de él, es más, Edom desaparecerá, y Dios ahora, en los versos 19 y 20, se los dará a otras personas. Ahora, esto es muy importante. El juicio de Dios cae sobre aquel que rompe el pacto de hermanos y restaura a aquel que ha recibido el castigo. Pero el que ha recibido el castigo debe buscar de Dios. Aquel que sufrió el desdén, el orgullo, la opresión del que rompía el pacto de hermanos, debe ser humilde y buscar a Dios. No es simplemente que Dios lo restaura porque este pobrecito, si no caeríamos en una doctrina mala, por ser pobre yo lo levanto. No. El pobre, el menesteroso debe buscar a Dios, debe seguir buscando a Dios, porque en la manera que busca de Dios, en esa manera entonces Dios le va a restaurar. Pero hay una promesa acá para aquellos que han sufrido la ruptura de pacto de hermanos, donde alguien les ha humillado, les ha lastimado, se ha vuelto contra ellos, ha sido su opresor. Entonces Dios dice que los va a restaurar. Y el verso 19 entonces, que ya lo habíamos leído en la vez anterior, dice: y los del Negev, es decir, del desierto, de la parte baja final del reino del sur,
poseerán los montes de Saúl, que quedan un poco más arriba. Allí estos encontrarán habitación. Ahora, ellos habían estado viviendo en el desierto, en lugares desérticos, habían hecho su vida ahí. Ahora Dios les concede un lugar mejor, porque Edom ya no vivirá allí. Y debemos de tener cuidado cómo Dios nos da, nos restaura, nos provee, y aquellos que rompen el pacto de hermanos son expropiados porque Dios es el que da. Y a mí me gusta esto, me gusta porque demuestra la soberanía de Dios. Es Dios el que da, es Dios el que pone, es Dios el que enriquece como el que empobrece, es Dios el que levanta reyes y quita reyes, es Dios el que pone en alto como aquel que baja. Y aquí lo está haciendo, es Dios el que distribuye, es soberano, Él es el que decide. Debo decirte en el nombre de Jesús que la casa de habitación que Dios te permitió comprar, y si estás en vías de eso lo harás, y si no lo has hecho, Dios te va a llevar, o Él es el que decide en dónde habitamos. El lugar que yo compro, el lugar que tú compres, eso es dado por Dios porque Él es el soberano. Por eso dice ahí, y los de la Cefela al de los filisteos en la franja que es junto al mar grande, al mar Mediterráneo, ahí vivían ellos y también fueron desechados, y entonces los de la Cefela irían a habitar a ese lugar. Y todavía dice, y también poseerán los campos de Efraín un poco más hacia arriba del mar salado, y los campos de Samaria, es decir, ya en el reino del norte, y Benjamín a Galaad. Todo es porque Dios está redistribuyendo la tierra y dándola a las personas. Esta semana, precisamente la semana pasada, estaba escuchando lo de un municipio en Alta Verapaz que se llama San Cristóbal. Un municipio que comenzó en propiedad privada, en una hacienda de una persona que es terrateniente. Ahí comenzaron las personas a crecer, se desarrollaron y se convirtieron en un municipio. Ese municipio, lastimosamente, todavía continúa perteneciendo a esa propiedad privada del señor terrateniente. Recientemente el gobierno ya entró en diálogo diciéndole que le va a comprar todo el terreno que representa el municipio, que se llama San Cristóbal Verapaz. Y me gustó que el dueño dijera, bueno, nosotros solo pedimos que nos den lo justo, lo que vale la tierra en la actualidad, y pues ya será el Estado el que le dé sus títulos de propiedad a cada persona, porque nosotros estamos dispuestos a cederlo en paz. Y son 15 caballerías de terreno lo que están tratando. ¡Qué tremendo! Imagínense ustedes, en aquel tiempo, con los tiempos, Dios había hecho que esta persona fuera propietaria de muchas caballerías de tierra. En la actualidad, debido a lo que ha sucedido ahí, ahora pasa a ser parte de otras personas. ¿Quién es el que está detrás? Que a través de los años, Él se ha encargado de ir todo llevándolo hasta que vuelva a la mano de las personas que Él quiere que sean propietarias, es Dios. Dios está detrás de tu propiedad, detrás de todo lo que tú consigues. Por eso es que en todo lo que hacemos debemos honrar al Señor, debemos bendecirlo. Y debemos bendecirlo porque Él es precisamente el que otorga, el que da. Debes de tener en tu corazón, tener confianza, certeza que el lugar donde tú estás es porque Dios te ha puesto ahí. Eso no quiere decir que no procures tener más. No, claro, trabaja, esfuérzate, lucha de las maneras correctas, adecuadas, y Dios algún día te dará el lugar donde tú debes de estar, donde tu familia debe asentarse. Pero es Él el que está ahí. Si tú consigues un buen alquiler también, Dios está en eso. Ahora, entonces lo que queremos concluir acá en ese verso 19 es que Dios es soberano. Él reparte, Él da, Él restaura, quita a aquel que no ha cumplido con el pacto de hermanos y pone a otros a disfrutar aquello que el que rompe el pacto de hermanos tenía antes. Y eso nos debe hacer reflexionar, nos debe de hacer pensar necesariamente, y señalo enfáticamente, nos debe hacer pensar que el que levanta es Dios, el que da es el Señor, y nosotros debemos de estar profundamente agradecidos con lo que Él nos ha dado y con lo que nosotros logramos tener de parte de Dios. Debemos de estar dichosos y debemos de trabajar el guardar, cuidar el pacto de hermanos para poder sostener, para poder bendecir, para poder ayudar a los hermanos menos capaces, menos válidos que nosotros,
porque lo que tenemos le pertenece a Dios y Él lo ha dado. En el versículo 20, esta idea se expande aún más, porque cuando sucedió la invasión de Israel y Edom se rompe el pacto de hermanos, tomaron cautivos a los descendientes de Israel y los llevaron muy lejos. Y entonces ese verso 20 nos va a enseñar que cuando una persona es sujeta a la ruptura de pacto de hermanos, es decir, a él es al que lo vulneran rompiendo el pacto de hermanos, él siempre va a ser restaurado. No importa dónde vaya a dar, Dios lo va a restaurar. Noten ustedes. El verso 20 dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán la de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Sefarad era España. Ahí se conoce a los sefarditas. De allí, dice el Señor, vendrán a poseer el Negev, aquel desierto que ahora era habitable, que habían dejado los del Negev y subido al monte de Edom. Ahora llegarán allí los cautivos de Jerusalén. En suma, encontramos a un Dios restaurando a todas las personas que sufrieron el agravio, el oprobio, la esclavitud por causa de que Edom rompió el pacto de hermanos. Mira, ten cuidado, porque en lo que tú rompes el pacto de hermanos y tratas mal a alguien, Dios está buscando cómo restaurarlo. Eso no quiere decir que necesariamente lo restaure al mismo lugar, que lo podemos ver acá, porque ya los cautivos de Israel no volverán al mismo lugar, ni tampoco los cautivos de Jerusalén al mismo lugar, volverán a diferentes lugares, pero Dios tiene un lugar para restaurar, para dar. Yo siento muchos padres que le cuentan a sus hijos, yo tuve, ahora no te dejo nada. No es correcto eso. Pero lo que sí sabemos es que si alguien te expropió inadecuadamente, que si alguien te lastimó, te ofendió, hizo que te quedaras sin nada, Dios te va a restaurar. Y te va a restaurar porque tú lo busques. No pues simplemente restauración. Tienes que buscarlo, tienes que poner al Señor como tu Señor, porque Él es el que restaura, Él es el que da, Él es el que levanta, Él es el que enriquece, pero también el que empobrece. Y tú tienes que tener en tu corazón una rectitud tal en la que sepas que si alguien te ha vulnerado, debes de descansar en el propósito de Dios y en la restauración de Dios. Por eso es que Dios dijo que de Él era la venganza. No necesitas vengarte, porque hay muchas personas que cuando son restauradas se enorgullecen tanto y ven con menosprecio a aquellos que los menospreciaron, que los lastimaron y los ven de lejos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que si a ti te humillaron, si a ti te lastimaron, tú seas humilde y que cuando Él te restaure, tú tengas el corazón tan amplio de perdonar y de amar, porque las personas que no aman, las personas que no se humillan, no son atendidas por el Señor. Entonces aquellas personas serán restauradas por la gracia de Dios, por la misericordia, por la piedad. Tú serás restaurado por la gracia, por la misericordia del Señor. No tienes por qué estar pensando en enorgullecerte, en exaltarte, en sentirte importante, relevante, sino por el contrario, reconocer la gloria de Dios en tu vida. Dios es el que da, Dios es el que restaura, y aquel que rompe el pacto de hermanos es desechado. Pero tú, que sufriste, Dios te promete restaurarte, pero necesita que le busques. Por ello es que en el verso 21, que es el final del libro, nos dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Qué versículo más tremendo para terminar. Subirán salvadores. Ahí el monte de Sión había sido esclavizado, destruido, dañado, saqueado. Y ahora dice, van a subir salvadores, libertadores. Personas que llegarán a librarlo y van a ser jueces sobre el monte de Esaú, el cual ya no será de Esaú, porque ahora vendrán los del Negev y lo habitarán, pero ellos harán juicio sobre el monte de Esaú. Salvadores. Dios manda salvadores, libertadores.
Tú has sido oprimido, lastimado, ofendido. Dios va a mandar libertadores. Pero dice, y es lo que más me gusta a mí, y el reino será de Jehová. ¿A quién pertenece el reino? A Dios. El hombre procura, constantemente está procurando que el reino de Dios no se manifieste en la tierra. Es el hombre el que quiere gobernar, el que quiere dirigir, el que quiere pensar, el que quiere hacer. Pero nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra fe, nuestra confianza es que Dios está reinando. Dios es soberano. Dios reina. Y esa conclusión del libro nos permite a nosotros ver el esplendor del reinado de Dios. Con razón Jesucristo les dice a los discípulos, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que en la tierra se haga tu voluntad como se está haciendo en los cielos. Y eso es lo que está evocando este libro. Un reinado, una soberanía de Dios tal que castiga al que rompe el pacto de hermanos, que restaura a aquel que recibe la lesión por haber sido roto el pacto de hermanos, que castiga a las naciones. Todas las naciones deberían de estar pendientes que hay un Dios que reina, un Dios soberano, un Dios que gobierna, y tener cuidado. Lastimosamente, y ustedes lo saben tanto como yo, en el mundo, en el concierto de las naciones, hay utilitarismo de tal manera que se reparten las naciones de acuerdo a su influencia, de acuerdo a su autoridad, cómo van a mantener a las naciones más pequeñas bajo su soberanía. Aunque las naciones más pequeñas se llamen independientes, aunque las naciones más pequeñas se llamen libertas, siempre están sujetas a los aranceles, sujetas a las negociaciones, a los pactos de negociación con aquellos grandes países. Pero Dios sigue reinando. Y eso debe de ver las naciones. Eso debes de ver tú, hermano amado y hermana amada. Dios es el que reina, no eres tú. Tú no eres Dios ni yo soy Dios. Nosotros no debemos castigar, no debemos de juzgar, no debemos de estar buscando elementos para lastimar a las personas, porque Dios es el que reina. El reino será de Jehová. Y entre más rápido tú y yo le otorguemos a Él el reino en todo su esplendor, el reino de nuestras vidas, entonces dirigirá nuestros pasos para que amemos, para que sirvamos, para que honremos. Nosotros debemos tener en nuestro corazón el ferviente deseo de reconocer la soberanía de Dios en todo. Dios es rey, es soberano. Él es el que dirige esta tierra, aunque tú no lo veas y aunque no lo percibas en todo el concierto de las naciones, Dios es soberano. Pero si lo reducimos a la iglesia, Dios sigue siendo soberano en la iglesia. Hay personas que arrogantemente se toman la iglesia para sí, arrogan el derecho de ser mi iglesia, allí gobierno yo, aquí el que manda soy yo. Y el Señor dice, no, el que manda en la iglesia soy yo. El que gobierna la iglesia es Dios. En todo lo que se hace en la iglesia debería ser para honra y gloria del Señor, para alabanza de su nombre. Todos los hechos, los actos que realizamos en la comunidad de los santos debería ser para honrar a Dios. Pero también debemos de bajarla hacia la familia. En la familia Dios gobierna, Dios es soberano. Los actos míos, tus actos, los actos de nuestra familia deberían de ser hechos para la gloria de Dios. Si lo que tú haces realmente enaltece, engrandece a Dios, ese es un acto que vale la pena. Pero si en lugar de engrandecer a Dios lo que hace es causar división, causar problemas, causar conflicto, ese acto no viene de Dios, y entonces deberías de echar un paso atrás para entender que el soberano es Dios y Él está juzgando. A mí me gusta mucho cuando la Escritura dice que Jesucristo vendrá y juzgará vivos y muertos en su venida. Porque todo lo que está en el corazón del hombre será revelado, se mostrará, se verá.
todo lo que se hace en oculto saldrá a luz. ¿Con qué propósito? Con el propósito que Dios reciba la gloria y la honra. Queridos hermanos, queridas hermanas, entonces el libro de Abdías nos ha permitido a nosotros comprender, entender de una manera sustanciosa el pacto de hermanos. El pacto que debes de tener con tu hermano y hermana de la iglesia, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre. Un pacto de tratarnos como familia en la fe, en donde el dolor, la angustia, lo que le pase a alguien de nuestra familia merece la atención, merece nuestra labor, merece nuestro trabajo, merece nuestra entrega. En donde la alegría de uno de los miembros de nuestra familia merece que nos alegremos, nos gocemos juntamente con él, porque somos familia. En donde la necesidad de uno se convierte en la necesidad de todos. En donde el dolor de uno se convierte en el dolor de todos, pero también donde el logro de uno se convierte en el logro de todos los demás. Cuando aprendamos a no ser egoístas, a dejar de lado esa arrogancia que nos dio la postmodernidad y el sentirnos que somos importantes por ser yo, en el momento que pensemos que somos una familia, una edificación espiritual delante de Dios y que debemos velar los unos por los otros y no solamente por lo nuestro, en ese momento no romperemos el pacto de hermano, sino velaremos los unos por los otros. Velaremos los unos por los otros y tendremos una instancia mejor como hijos de Dios. Esa instancia, como hijos de Dios, es la que hemos tratado que tú tuvieses a lo largo del estudio de Abdías. No rompas el pacto de hermanos. No rompas, por el amor de Cristo Jesús, no rompas el pacto de hermanos. Ama, perdona, tolera si es necesario, pero siempre restaura. Siempre extiende la mano al necesitado y sé humilde para reconocer la necesidad que tienes de los demás. Entonces, no habrá ruptura del pacto de hermanos, sino que todos viviremos en paz y en armonía. Qué bueno haberte traído este libro. Quiero orar por ti y oro. Padre bendito, te alabo, porque tú has permitido que concluyamos el libro de Abdías. Yo ruego que tú bendigas, llenes este conocimiento en los hermanos y hermanas, que los confirme tu Espíritu Santo, pero sobre todo que lo pongamos por obra. Que seamos hacedores de tu palabra. Que a partir de ahora veamos a nuestros hermanos con mejor instancia, con mayor interés, con mayor amor, para gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos personas que amamos antes de odiar, que perdonamos antes de vengarnos, porque tú nos has amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes con el libro de Abdías. Ya el viernes estaremos en otra secuencia. Todavía queremos pedirle al Señor qué es lo que Él nos quiere dar para ustedes, pero sobre todas las cosas esperamos en Cristo Jesús que sea algo que les edifique, que les bendiga, que les restaure, que les haga meditar, sí, pero sobre todo les haga actuar para gloria y honra de Dios. Ha sido un hermoso privilegio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.